Debemos, pues, Esta lo que- conferencia comenzará a grabarse. Bueno, entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es básicamente son dos temas. El instrumentos, uso de instrumentos y algo de muestreo, ¿ok? Son temas largos en realidad, pero voy a presentarles lo que creo todo estudiante de medicina debería saber en base a mi experiencia y a lo que he ido aprendiendo también con el tiempo. Bueno, ahí está. Me avisan si tienen algún inconveniente con respecto a la pantalla, ya que yo no puedo. Ahí está, listo. Bueno, uso de instrumentos. Bueno, es importante que todos sepan que es un instrumento, ¿ok? Según la Real Academia Española, es todo aquello que sirve como medio para hacer o conseguir algún fin, ¿de acuerdo? Y en investigación científica es un elemento que nos permite obtener y administrar los datos que se van a recabar desde nuestros sujetos de estudio o elementos de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Otro concepto que deben saber es que es una variable, y eso seguramente ya lo saben. Una variable, pues, es toda aquella característica de determinado elemento o sujeto que varía de uno a otro. ¿Y qué cosa es un instrumento? Lo que acabamos de mencionar hace un ratito. Es todo objeto o medio que nos permitirá administrar y documentar los datos a obtener de nuestros sujetos de estudio. Definiciones, entonces, si juntamos a cuenta que variable es lo mismo que datos a obtener de nuestros sujetos de estudio. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el instrumento debe ser elaborado incluyendo todas las variables. Y con eso respondemos las preguntas que había enviado como parte del pretest. ¿De acuerdo? Ahora, estas variables obviamente tienen que haber sido previamente operacionalizadas. La operacionalización de variables es otro paso importantísimo dentro de la investigación. Ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero no podemos hacer un instrumento si es que las variables no están bien definidas. No es como a veces cometemos muchas veces al comienzo el error de hacer primero nuestro instrumento y luego recién establecer las variables. Eso no es así. ¿De acuerdo? Bueno, instrumentos de recolección de datos existen muchos. ¿De acuerdo? Los más empleados, es decir, los modelos, son básicamente el cuestionario, que puede ser convencional, es decir, con un papel escrito o reproducido por fotocopias, o puede ser un cuestionario electrónico, ya que está de moda hacer ese tipo de aplicar ese tipo de cuestionarios, ese tipo de instrumentos. ¿Ok? Y también, por otra parte, si es que no hay cuestiones, es decir, si no hay preguntas, entiéndase que cuestionario es lo mismo que conjunto de preguntas, porque una cuestión es una pregunta. Si no hay preguntas y solamente vas a recabar datos directamente, pues se convierte en una ficha de datos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos, esto es un modelo de un cuestionario convencional, donde obviamente hay una pequeña presentación. Es para que el entrevistado o el encuestado pues responda las preguntas. Por otra parte, tenemos una ficha de datos en la que yo no voy a preguntarle a nadie, sino voy a recoger la información, ya sea de una historia clínica, leyendo una historia clínica, o viendo un microscopio, o simplemente observando algún fenómeno que está ocurriendo. O pues, por último, tenemos una encuesta electrónica, una encuesta virtual. ¿De acuerdo? Bueno, es importante que sepan lo siguiente. Que antes de comenzar con la elaboración de nuestro instrumento tengamos operacionalizadas nuestras variables, ya te los mencioné. De esta manera garantizamos que el instrumento va a contener lo que realmente queremos estudiar. ¿Ok? Ok, bueno, eso es lo que respecta al instrumento, una forma rápida de decir el instrumento. Otro aspecto es la técnica. ¿Ok? Generalmente estas dos se definen o se mencionan de la mano. Mi instrumento es tal, mi técnica es tal, que son dos cosas diferentes. La técnica es más bien una operación del método que se emplea en la investigación para recolectar, procesar, analizar la información sobre un objeto de estudio o sobre un sujeto de estudio. ¿De acuerdo? Y ya hemos dicho que el instrumento es lo que nos va a ayudar a recolectar esa información, pero la técnica es la operación en sí que se va a realizar. En otras palabras, es la forma. Es la forma en cómo van a ser recolectados estos datos, ¿ok? Y existen muchos.
Y los más empleados o los modelos también son la encuesta, la entrevista, la observación directa o el análisis documentario. Pueden haber otras, incluso cada uno puede crear su propia técnica, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar del instrumento, ¿ok? Y la técnica para cada uno de ellos. El cuestionario para una encuesta, ¿ok? El cuestionario, que es el instrumento para una encuesta. Muy bien. Entonces, tenemos acá. Es una de las técnicas más empleadas, ¿no? Sobre todo en los estudiantes de medicina que están comenzando, de usar un cuestionario como instrumento, una encuesta como técnica. ¿Okay? Y bueno, será entregado el documento, en este caso el cuestionario, el instrumento impreso, es entregado a cada uno de los participantes y el investigador o el encuestador no participa directamente durante el desarrollo del mismo. Es decir, una verdadera encuesta es que yo entrego el papel, muchachos, jóvenes, doctores, lo que fuese, vengo a aplicarles un cuestionario, ¿no? Y bueno, les entregas el documento, el papel impreso, y tú no tienes por qué estar respondiendo las preguntas, ¿de acuerdo? Si es que en caso surgiesen algunas preguntas por parte de los investigados. Porque para eso previamente has tenido que validarlo. La validación de los instrumentos es también otro tema aparte, pero es importante que lo sepan. Es importante que los instrumentos, no todos, ojo, tienen que validarse. Pero al menos un cuestionario que va a ser aplicado a personas tiene que al menos tener una validación de contenido. ¿Ok? Entonces, para una investigación, puedes tomar un instrumento ya creado, ¿ok? Y que por lo general, si ya están creados y publicados es porque ya están validados, o si no existe ese instrumento que tú estás buscando, que estás necesitando, puedes crear el tuyo. ¿De acuerdo? La elaboración de un cuestionario, pues, y esto es a manera de consejo, es una habilidad que se va desarrollando a medida que el investigador va haciendo más y más cuestionarios, obviamente haciendo cada vez más y más investigaciones. El primer paso es que las variables estén adecuadamente establecidas y soy bastante insistente con eso, ¿ok? Aunque durante la elaboración del cuestionario pueden aparecer nuevas preguntas y quizás por ende nuevas variables. ¿Ok? No incluyas preguntas que no están consideradas en las variables porque eso va a hacer que tu cuestionario sea más extenso y para el encuestado o el entrevistado sea más aburrido, poco amigable y finalmente no te va a responder el cuestionario, lo va a dejar porque tú no lo puedes obligar. ¿Ok? Otros consejos, ¿no? Al momento de hacer las preguntas, puedes basarte de cuestionarios ya utilizados en otros estudios, pero no olvides lo siguiente, el que copia uno, si copias exactamente lo mismo que ha hecho una sola persona, eres un plagiario, pero si copias de muchos, eres un investigador, ¿ok? Y eso es algo importantísimo. Expláyense con las ideas que fueran necesarias porque la creatividad no tiene límites, pero tampoco excedas y hagas un instrumento o un proceso demasiado largo. Las preguntas bien operacionalizadas son aquellas que se convierten en preguntas con alternativas cerradas. ¿Ok? Por el contrario, si tus variables no están bien operacionalizadas y todas terminan siendo preguntas abiertas, quiere decir que tu operacionalización no es la mejor. Y debes esforzarse primero en mejorar ese paso de la investigación, la operacionalización de variables. Procura de que tengas ya categorías bien definidas. ¿De acuerdo? Otros consejos. Cuando lo lleves a Word, haz unos buenos márgenes de página, utiliza un buen tipo de letras, por lo general Times New Roman o Arial, ¿ok? No vayan a utilizar letras un poco más extravagantes, ¿no? Toda pregunta, ¿no? Incluso la edad y el género deben ser adecuadamente numeradas, utilizando la herramienta numeración. Y en las preguntas cerradas utilicen símbolos, no utilicen formas, o sea, no dibujen el cuadrado o el redondo, utilicen la opción insertar símbolos. ¿Ok? Son detalles pequeños, pero que son importantes cuando hacen sus instrumentos. ¿No? De estas líneas va a depender mucho cuánto convenzas al encuestado, a tu sujeto de estudio, a poder participar. Tienes que mencionarle de qué trata tu estudio, quiénes lo realizan, de qué institución son y cómo se pueden comunicar con el investigador. Así que por lo menos deja tu correo electrónico, ¿ok? Deja claro que la participación es voluntaria y tienes que establecer bien enfáticamente que al continuar completando el cuestionario, brinda su consentimiento de participación, ¿ok? Y obviamente no olvidarse de agradecer. Y hablar también de algunos aspectos éticos si es que el estudio ha sido
aprobado por un comité de ética o ha pasado a exoneración de revisión por el comité de ética también. ¿Ok? Algunos consejos es que al terminar el cuestionario puedes enviarlo junto al proyecto a 2 o 3 expertos en el tema para que te den su opinión sobre si las preguntas son pertinentes o no a tus objetivos y a tus variables, o si tienes que agregar o modificar alguna otra. Bueno, y finalmente, pues lo que compete a la validez y confiabilidad, ese es un tema extenso, aparte, obviamente es muy importante, es parte del uso de los instrumentos, ¿ok? Y lo que obvian muchos estudiantes de medicina al comienzo es hacerle justamente validez y confiabilidad al instrumento. Ojo, no todos los instrumentos requieren validez, no todos los instrumentos requieren pruebas de confiabilidad, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco es que sea un paso obligatorio. Es algo que algunos instrumentos necesitan, sobre todo aquellos con los que vas a llegar a algún diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque todo diagnóstico médico siempre tiene un gold estándar, una prueba de oro. Y lo que tú buscas con un instrumento es reemplazar a esa prueba de oro. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos sí necesitas una validez y una confiabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, hay instrumentos en los que no se necesita una validación estadística propiamente, ¿de acuerdo? Como en las que se preguntan aspectos como, por ejemplo, la percepción, las actitudes, las prácticas, ¿no? O nivel de conocimientos en determinado tema. El investigador no tiene por qué estar, y como les responden los encuestados o de los entrevistados durante la aplicación del instrumento, tienen que hacerle validación de contenidos e instrumentos. ¿Qué significa esto? De que su instrumento, su cuestionario sea entendible, ¿ok? Por lo general, esto no es ningún problema cuando van a aplicárselo a estudiantes universitarios, porque se entiende que son estudiantes con instrucción, ¿no? Que han llegado al nivel superior y que con tranquilidad te pueden comprender tu instrumento, tu cuestionario. El problema está en cuando tienes un instrumento que va a ser aplicado a la población general, a un grupo de madres adolescentes, a un grupo, no sé, de padres de familia que tienen diferentes niveles académicos. Entonces tienes que elaborar tu cuestionario y pasarlo por una validez de contenido. Es decir, aplicas tu cuestionario y aplicas otro cuestionario donde dice, entendió cada una de esas preguntas, y cuando recién te comprendan, ¿ok? En una mayoría bastante considerable, en al menos 30 sujetos, ¿ok? Que compartan las características de la población que vas a estudiar, quiere decir que cuando ya superaste esto, entonces has hecho la validez de contenido de tu instrumento. ¿Ok? Eso para algunos tipos de cuestionarios. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que hemos visto para un cuestionario para una encuesta. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del cuestionario para una entrevista, que es diferente. En el cuestionario, ¿no? Que es lo que normalmente se hace, va el investigador o el encuestador, llega a un aula de clase, entrega a cada uno de los sujetos de estudio el cuestionario y cada uno responde. En cambio, la entrevista es directa, es personal, por lo que obviamente va a haber una interacción entre el entrevistado y el entrevistador, por lo cual no se necesita mucha validez de contenido porque el entrevistador tiene la opción de aclararle por si hay alguna duda. ¿De acuerdo? Entonces ya se prescinde de texto introductorio, ¿ok? Ya no es necesario redactarla como preguntas, pero eso queda a libertad del investigador. ¿De acuerdo? Y por último, la ficha de datos. En la ficha de datos, ¿ok? Que se puede asumir de que es para un estudio en la que se va a hacer una observación directa, es decir, por ejemplo, si vas a hacer un estudio anátomo-patológico, vas a ver láminas en el microscopio, al microscopio no le vas a preguntar nada, ¿no? Es lo que tú vas a recoger información de lo que estás observando directamente, ¿de acuerdo? O si vas a recabar muchas historias clínicas y vas a revisar una por una, a la historia clínica no le vas a preguntar nada, no son cuestiones, no son preguntas. Esa es la técnica, entonces puede ser para el análisis documentario o para la observación directa, ¿ok? Como en esta no hay interacción con ninguna persona, obviamente también prescinde de textos introductorios, ¿ok? Pero no quiere decir de que vas a dejar preguntas abiertas
y redactadas de manera improvisada. Tienes que, basándote en tus variables bien operacionalizadas, estableces bien tus categorías para que no haya opción a evitar las casillas en blanco. Salvo algunas excepciones. ¿Ok? Bueno, entonces, de todo lo que hemos hablado, eso es una parte de lo que corresponde a la sección materiales y método. ¿Ok? Cuando ustedes empiecen ya a redactar sus informes para, obviamente, enviarlos a una revista, porque ese es el objetivo, en la sección materiales y métodos es donde va eso, ¿no? Se diseñó un cuestionario que incluyó preguntas tal y tal y tal y tal y tal. Luego de la validación de contenido a través de tal cosa, se obtuvo una versión incluyendo tantas cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que respecta al instrumento, ¿no? Se diseñó una ficha, recolección de datos, que por aquí y por allá, bla, 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 para recoger datos como, no sé, microscopios de sedimento urinario, número de leucocitos, etcétera, etcétera. ¿Ves? Se realizó, eso ya lo que compete a la técnica. Se realizó una entrevista a los estudiantes incluidos en el estudio a medida que salían de los ambientes de la universidad, ¿no? En la última clase de la mañana, bla, 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 bla. Eso corresponde a la técnica. Finalmente, se realizó una encuesta durante las actividades académicas de la facultad a los estudiantes seleccionados en el estudio, con autorización por aquí y por allá, recabándose los datos a través de un cuestionario autoadministrado. Es decir, aquí hablo de la técnica y de mi instrumento, ¿no? Algunos consejos casi finales, ¿no? Un recurso importante de la investigación es la creatividad, ¿de acuerdo? Porque eso nos permite establecer el método con el cual vamos a ir en búsqueda de la verdad. El fin de la ciencia es la búsqueda de la verdad, ¿ok? Así que debemos utilizar un buen instrumento y una buena técnica. Lo usual es tomar métodos usados ampliamente, y todo método usado ampliamente se llama modelo, ¿ok? Sin embargo, puedes crear tus propios modelos, puedes crear tus propias técnicas o instrumentos. Un instrumento puede ser una página web, puede ser un archivo MP3 generado a partir de una conversación, puede ser determinado libre a tu creatividad e imaginación. Igual una técnica, puede ser un sistema de correspondencia personalizado, de invitación a un estudio online, puede ser una conversación de Skype pregrabada, y en fin, todo lo que queda a tu imaginación. Bueno, entonces eso es lo que compete al tema de instrumentos. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Pueden hablarla si desean o en todo caso en el chat. Buenas noches, chicos. ¿Alguno tiene preguntas para el doctor? Sí, buenas noches, doctor. Tengo una pregunta con respecto a los cuestionarios y preguntas. ¿Me escucha? Claro, claro, adelante, adelante, sí. ¿Qué hay con respecto a los resultados? Creo que esos están considerados como sesgos, si es que hay errores por parte de los que llenan esos cuestionarios, porque a veces no saben cómo llenarlo, o quizás no entienden algún término y se confunden, o cosas por el estilo. No sé si me entienda. Claro, sí, sí, te comprendo. Eso es común cuando tu cuestionario, ¿ok? No ha sido validado por contenido. O si es que ibas a obtener, o sea, si querías llegar a un diagnóstico, no le has hecho ni las pruebas de control. ¿Puedes silenciar tu micrófono, por favor? Porque no escucho mucho ruido. Bueno, entonces, es necesario para evitar errores sistemáticos, ¿ok? Ese tipo de sesgos sistemáticos, cuando van a aplicar un instrumento, ¿de acuerdo? Primero, que sea confiable, que esté válido si lo necesita y al menos que tenga validez de contenido. Si no te entienden, esa es tu culpa, porque no estás haciendo ni un buen instrumento o de repente la técnica de hacer una encuesta no era la ideal. Lo correcto era hacer una entrevista. ¿De acuerdo? Otra cosa es cuando el investigado, el sujeto de estudio, tiende a mentir. ¿De acuerdo? Eso también es parte de la investigación y son parte de los sesgos. Por ejemplo, si yo les pregunto
a ustedes, ¿no? ¿Cuál es su grado de interés por la investigación? Primera pregunta. Y segunda pregunta, mencione el nombre de su universidad. Obviamente, la gran mayoría va a decir, sí, me gusta la investigación, o sí, debemos hacer investigación, porque la segunda pregunta es el nombre de tu universidad, y tú vas a querer que tu universidad quede bien. ¿Ok? Eso se llama sesgo de deseabilidad social. Los sesgos es otro tema también. Por eso el investigador tiene que crear su cuestionario tratando, ¿no? Poniéndose en el lugar del investigado, del sujeto de estudio, para que cometa el menor número de respuestas sesgadas. Por ejemplo, otro caso, si tú le pides a tu participante, ¿no? Al sujeto de estudio, que te responda, no sé, si alguna vez le diagnosticaron de alguna infección de transmisión sexual, que es algo bastante privado, son datos bastante sensibles. ¿Tú crees que te va a responder así con facilidad? No. Pero si tú le ofreces un cuestionario y le dices, llévatelo a tu casa, y acá va a haber un ánfora donde tú vas a poder introducirlo, ¿no? En un sobre cerrado. Y obviamente, o muy difícilmente, van a saber de quién se trata la respuesta. Eso es diferente a que si, por ejemplo, tú le das el instrumento y la segunda hoja es el consentimiento informado, donde tiene que poner su nombre, su dirección, su teléfono y su firma, acompañado de su respuesta a esa pregunta. Obviamente te va a mentir, ¿ok? Por eso, no solamente o sea, es importante el instrumento y la técnica, pero hay otro concepto más que es la estrategia que deben tener para obtener la mejor respuesta de su sujeto de estudio, como por ejemplo lo que les menciono. Poner ánforas donde nadie va a saber quién puso primero, porque es una caja cerrada, tratar de hacerle preguntas que no sesguen su respuesta para que no cometan ese sesgo de deseabilidad social, es decir, no le pregunte a su universidad, ¿de acuerdo? Al menos, si se lo vas a preguntar o lo vas a escribir, sé lo más cauteloso posible, ¿de acuerdo? Pero en lo posible, pues traten de que pónganse en el lugar de su sujeto de estudio para que no cometa este tipo de sesgos y no responda lo que debería responder en realidad, ¿no? Ahora, si te miente, pues ya no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Es parte de las investigaciones de este tipo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay una pregunta que dice Sael. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, si mi muestra son menores de edad, ¿cómo debería ser el cuestionario? ¿Tendría que intervenir la autorización de los padres o apoderados? Bueno, es una pregunta que corresponde al tema de bioética. Cuando se trata de menores de edad, por una cuestión de autonomía, necesariamente los padres de familia tienen que autorizar, ¿de acuerdo? Y ellos tienen que dar su consentimiento informado, los padres de familia. Los pacientes menores, ¿ok? Y por lo general los mayores de 8 años, no dan consentimiento informado, dan el asentamiento informado, que es otra cosa, ¿ok? Que es una expresión más verbal, un poco más informal, porque ellos al fin y al cabo todavía no tienen responsabilidad legal. Pero en lo que respecta en aplicar un cuestionario a menores de edad, sí necesitas la autorización de los padres de familia y por escrito, ¿ok? Porque es parte de los principios bioéticos. Y lo otro es que, obviamente, tiene que haber pasado tu proyecto por un comité de ética, porque estás trabajando con menores de edad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay otra pregunta que dice, doctor, buenas noches, ¿qué características debe tener una pregunta? Bueno, más que la pregunta es el contexto general, pues, ¿no? De todo el instrumento. Deben ser preguntas directas, ¿ok? Siempre redactadas como que si no lo conoces, es decir, no le vas a preguntar qué edad tienes, sino qué edad tiene, ¿de acuerdo? Tienes que ser eh, lo más explícito posible, porque una cosa es decir qué edad tienes y otra cosa es decir qué edad en años
tienes, ¿ok? Entonces tienes que ser lo más detallado posible para evitar cualquier tipo de error al momento de responderte, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que hagas preguntas bien establecidas a partir de tu predicción de variables y que procures en el máximo porcentaje posible que tus preguntas sean con alternativas, es decir, con categorías, salvo las numéricas, que obviamente no la tienen. ¿Ok? Si puedes poner alternativas que previamente ya has definido, eso es lo ideal. No dejes preguntas abiertas. Si, bueno, si en fin no hay otra opción, pues la dejas abierta. Pero lo ideal es de que sean preguntas del tipo cerradas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos al otro tema, ¿ok? Que es lo que corresponde a diseño muestral, ¿ok? Bueno, el muestreo, pues, en estadística se conoce como muestreo a la técnica para seleccionar una muestra a partir de una población, o sea, una parte de la población. ¿Y por qué hacemos esto? Porque justamente uno de los fines de la estadística son esas, que ahorres tiempo, que ahorres dinero y que ahorres recursos, ¿ok? Si hablamos de una encuesta en la que solamente vas a sacar fotocopias y vas a tener que ir a salón por salón a encuestar, pues acá no se ve la diferencia, o sea, ahí no va a haber mucha diferencia entre 100 papeles más o 100 papeles menos. Pero cuando hablen de investigaciones clínicas en las que tienen que hacerle pruebas diagnósticas o procedimientos diagnósticos que cuestan miles de dólares, entonces ahí es donde sí tiene relevancia el muestreo, porque en el muestreo tú vas a ahorrar cosas, vas a ahorrar recursos, tiempo, dinero, ¿ok? Y tus resultados van a ser bastante similares a como que si les estuvieras haciendo la misma prueba diagnóstica o el mismo procedimiento a cada uno de ellos. ¿Ok? Por lo tanto, el muestreo sirve, ¿ok? Para ahorrar todos estos recursos para que al fin y al cabo obtengas los mismos resultados extrapolables a la población en la que estás investigando. Para eso sirve el muestreo. Pero no en todas las investigaciones se hace muestreo. No es un paso obligatorio. Pero si no lo vas a hacer, tienes que mencionarlo también en la sección materiales y métodos. No se realizó muestreo. ¿Ok? Bueno, el muestreo tiene dos pasos importantísimos. Dos pasos que obviamente tienen que saberlo muy bien. Uno es el cálculo del tamaño muestral, ¿ok? Y el otro es la selección de la muestra. Primero, obviamente, tienes que hacer el cálculo de la selección muestral y luego haces ya la selección de la muestra a partir de lo que hayas obtenido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay fórmulas y seguramente ustedes ya las han visto, ¿ok? Porque es un poco engorroso al fin y al cabo. Y pues a veces toca aprenderlas, ¿de acuerdo? Pero no es necesario, no es del todo necesario aprenderlas, porque para eso hay softwares estadísticos que pueden permitir eso, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar a explicarles qué software pueden utilizar, es importante que sepan qué tipos de poblaciones existen, ¿de acuerdo? Básicamente hay dos. Las poblaciones finitas, ¿ok? Es aquella que indica que es posible realizar un conteo real de los sujetos de estudio y por lo tanto registrarlos, ¿ok? Y las poblaciones infinitas en las que si se incluye un gran conjunto de medidas o observaciones que prácticamente es imposible contarlas, ¿ok? Cuando una población infinita o es muy grande se somete a una investigación, puede resultar imposible o inconveniente realizarla sobre todos los elementos que la conforman, ¿no? Entonces solo se estudia una parte de la población que ya hemos dicho se llama muestra. Entonces, por ejemplo, una población finita puede ser los pacientes diabéticos del programa de diabetes de un hospital. ¿De acuerdo? Una población infinita puede ser los pacientes diabéticos del Perú, así como tal. ¿De acuerdo?
Y una población finita también puede ser pacientes diabéticos del Perú, del Club Perú Sin Diabetes. ¿Ok? Entonces, todo va a depender de cómo tú definas tu población. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos estadísticos? Ojo, objetivos estadísticos, que son diferentes a los objetivos de tu investigación. ¿Ok? Los objetivos estadísticos básicamente son dos. Estimar parámetros, o que también se conoce como establecer objetivos mediante el intervalo de confianza, para medir frecuencias, medias, medianas o modas. O lo que se conoce normalmente como el análisis univariado. ¿Ok? Y por otro lado está lo que corresponde a comparar grupos, que también corresponde al tema del contraste de hipótesis, en la que voy a comparar las diferencias si son significativas o no, para determinar factores de riesgo, y todo eso se conoce como análisis bivariado, en el contexto de los estudios relacionales. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cada tipo de estudio, ¿ok? Ya sea para estimar parámetros o ya sea para comparar dos grupos, ¿ok? Dependiendo de tu población y dependiendo de tu variable de estudio, si es categórico, si es numérica, que eso también ya seguramente lo han visto, cada una de estas tiene una fórmula particular para calcular el tamaño muestral. Por lo tanto, no existe pues una fórmula universal para calcular el tamaño de la muestra. Como les digo, les repito, dependiendo de su objetivo estadístico, dependiendo de su tipo de población y dependiendo de la variable, del tipo de variable principal del estudio, para cada una de estas hay una fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay un programa, ¿ok? Que me gustaría que la descarguen, bueno, lo pueden hacer en cualquier momento, que es el programa EPIDAT, ¿ok? Ahora, por favor, les pido a los organizadores que me activen la opción de presentador para mi otra cuenta aquí en la reunión de GoToMeeting, que está también con mi nombre, para presentarles el software. No sé si por favor me pueden dar la... ¿Pueden darme por favor la opción para presentar? Ok, perfecto. Listo, entonces tenemos, a ver, EPIDAT. Entonces los comparto en un momento. Ya, acá está. Hay un programa, EPIDAT, ¿ok? Es un programa gratuito ofrecido por el Ministerio de la Sanidad de España. Es multiplataforma, lo pueden ver en Mac, lo pueden utilizar en Windows, en Linux, en lo que quieran, ¿ok? Lo ejecutan, bueno, se descarga, como le digo, gratuitamente, ¿ok? Es un programa incluso avalado por la OPS, la OMS. Y aquí en la sección módulos, en la parte de arriba, no sé si logran ver, tiene diferentes opciones, diferentes módulos. Uno de ellos es muestreo, ¿de acuerdo? Muestreo, y hay cálculo de tamaño de la muestra, es lo que estamos viendo ahorita. Luego vamos a ver selección muestral. Ahora vamos a ver cálculo de tamaño de la muestra. Y lo que les mencionaba, hay intervalos de confianza y hay contraste de hipótesis. En intervalos de confianza hay también varios, pero los que vamos a ver que es importante que practiquen es media y proporción. Entonces, por ejemplo, vamos a darle clic en proporción. Ustedes quieren determinar la frecuencia de la depresión entre los estudiantes de medicina de su facultad, de escuela, lo que quieran. Es un estudio bastante usual, ¿no? Como dicen algunos por ahí, es la vieja confiable. Entonces,
Obviamente, si estamos hablando de una población como los estudiantes de medicina de la universidad tal, es una población finita, es obvio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que hay, no sé, se me ocurre, a ver, por decir, no sé, 700 estudiantes, ¿de acuerdo? En una escuela de medicina. El segundo dato que te piden es la proporción esperada. ¿Qué es la proporción esperada? Es la proporción o es la frecuencia de esta enfermedad en un grupo similar, ¿de acuerdo? Que se ha presentado en una publicación previa. Es decir, si ustedes han leído una investigación de esta misma enfermedad en una población similar, un grupo de estudiantes de medicina, por ejemplo, de otra universidad, donde dice que es 30%, entonces ustedes, basándose en esa proporción, ustedes ingresan 30%. Ok, bueno, entonces no hay, pues, no nadie ha publicado sobre esto hasta el momento. Si no hay, entonces ustedes están en la obligación de hacer un estudio piloto. Agarran a 30 estudiantes, les aplican el cuestionario o en todo caso los hacen pasar por un psiquiatra y el psiquiatra te dice, oye, no sabes qué, mira, 40% de los chicos tiene depresión. Ah, ya, muy bien, 40% de los chicos tiene depresión. ¿De acuerdo? Pero bueno, tampoco tienes esa opción de hacer tu estudio piloto. Entonces lo único que te queda es poner 50%, respondiendo también a una de las preguntas del pretest que se les envió. ¿Por qué con 50%? Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a suponer que es 30% en base a una investigación previa, ¿ok? Con un nivel de confianza del 95%, que es el mínimo aceptable para ciencias de la salud. Ustedes pueden poner el 99 si quieren, y eso es obviamente mucho mejor, pero obviamente que con 95 puede ser bastante aceptable. Yo quiero calcular el tamaño de la muestra y voy a utilizar una precisión absoluta de 3. ¿Ok? Que es también lo más aceptado para investigaciones de este tipo. Un mínimo de 1, un máximo de 5 y que vaya de 1 en 1. ¿Ok? Acá siempre en incremento pónganle 1, de 1 a 5. Luego les voy a explicar el por qué. Efecto diseño se queda en 1, porque simplemente es una investigación transversal en una sola muestra a quien se le va a determinar una proporción. No voy a hacer ninguna comparación. Bueno, entonces, calcular. Y ahí está. Con una precisión de 1%, ¿ok? Que vendría a ser la variación de mis resultados, si tomo muestras diferentes, ¿cómo les explico? Tengo 700 sujetos de estudio en mi población. Y de estos 700, tengo que seleccionar 645. Entonces, hay muchas formas de cómo seleccionar a estos 645, ¿de acuerdo? Hay muchas formas. Ya. Al seleccionar a 645 sujetos de estudio de estos 700, mis resultados solamente van a tener un 1% de variación, si es que elijo 645. Pero puedo elegir menos. Puedo elegir con una precisión de 3%, que es lo aceptable. Y con 3% de precisión, tengo que solamente seleccionar a 394 de estos 700. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le mencionaba del 1 al 5. Y obviamente que si tienen 5% de precisión, que es el margen en que van a variar sus resultados tomando muestras diferentes, pero siempre con 221, obviamente va a ser menos, pero con un 5% de precisión o de error. Lo aceptable es 3 y por lo tanto yo puedo tomar 394 sujetos de estudio como parte de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, con eso te ahorraste todo el uso de fórmulas, ¿ok? Que pueden ser un poco tediosas y a veces aburridas. Y con este software, tranquilamente puedes sustentar, ¿no? Se realizó un muestreo utilizando el programa EPIDAT, ¿no? Mencionan a quién le pertenece este software, considerando un tamaño poblacional de tantos, ¿ok? Una proporción esperada de tantos, basado en la investigación de tal, ¿ok? Con un nivel de confianza del 95% y un efecto de diseño de 1. Con una precisión de 3% se obtuvo un tamaño muestral de 394 sujetos de estudio. ¿A quiénes se seleccionó? Bla, 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 bla. Eso ya corresponde a la selección de la muestra. Pero lo que compete al tamaño de la muestra, esa es una estrategia bastante fácil, bastante sencilla, que les podría ayudar. ¿Ok?
Bueno, eso es cuando van a calcular una proporción para variables categóricas, ¿de acuerdo? Pero si tienen variables numéricas en la que, por ejemplo, quieren medir, no sé, el nivel de hemoglobina de una población pediátrica, de un grupo de niños, entonces se van acá a módulos, van a muestreo, van a cálculo de tamaños de la muestra, van a intervalo de Cohen y van a media. ¿Ok? Y prácticamente lo mismo. ¿Cuánto es tu tamaño de la población? No sé, son 500 niños. No vas a estar pinchando pues a los 500 niños, no es necesario, ya les he dicho. Desviación estándar esperada. Bueno, entonces acá sí tienes que necesariamente o bien hacer un piloto o bien basarte en un estudio previo de cuánto es la desviación estándar esperada a partir de 30 sujetos o 40 sujetos o de una investigación previa. Vamos a asumir que la desviación estándar, no sé, por ejemplo, es 5, con un nivel de confianza del 95%, ¿ok? Igualito. Entonces, yo puedo seleccionar el tamaño de la muestra y puedo poner acá también mi precisión absoluta. Vamos aquí en este caso ir de 3 a 20 y vamos a ir de 1 en 1. Si yo quiero una precisión de 3, ¿ok? Solamente necesito seleccionar a 11 niños. ¿Por qué? Mi desviación estándar, que es 5, es bastante amplia, ¿ok? Si yo quiero una precisión de 4, mira, solamente con 6 niños. Eso está sucediendo porque mi desviación estándar es demasiado amplia. Pero si yo bajo mi desviación estándar, ¿ok? Obviamente el tamaño muestral va a aumentar más. Vamos a hacer una prueba. Media. Vamos a suponer que mi desviación estándar es tan mínima. Vamos a ver, 1 en todo caso. No se puede. No se puede. Vamos a poner 2. Ahí está. Bueno, estoy poniendo muy poco margen. Bueno, en lo que respecta a cálculos del tamaño de la muestra, empleando contrastes de hipótesis, hay también de dos tipos. Cuando quieren comparar medias o cuando quieren hacer los famosos casos y controles. Y que por lo general pues son grupos independientes. En los estudios de casos y controles no interesa la población. O sea, los estudios de casos y controles se realizan en poblaciones infinitas. Siempre. ¿De acuerdo? O sea, en los estudios de caso y control no va a interesar cuántos pacientes han estado en el hospital o en una ciudad o incluso en un país. Porque lo que interesa para el estudio de casos y controles es que tú establezcas cuál es tu proporción de casos expuestos y tu proporción de controles expuestos. Bueno, entonces, no sé, vamos a poner valores también aleatorios. 10, que es la proporción de casos expuestos, y en el grupo de controles los expuestos, no sé, fueron, por ejemplo, no sé, 8%. ¿Ok? Bueno, entonces acá también puedes seleccionar cuántos controles por cada caso quieres. Por ejemplo, podemos utilizar 2 controles por cada caso. ¿Ok? Vamos a emplear un nivel de confianza del 95% y una potencia. Acá ya no hablamos ni de error absoluto ni de precisión, sino de potencia, en la que el mínimo aceptado es 80. Es más, 80 es el estándar por lo general para los estudios de casos y controles. Calculamos, y acá está. Me sale que debo emplear 2.377 casos y 4.754 controles. Esta es la forma correcta para medir el tamaño muestral de un estudio de casos y controles. Les repito, acá no interesa el tamaño de la población. En ningún momento me lo consultaron. O sea, en ningún momento me preguntaron cuánto tenía que ser el tamaño de mi población. No fue necesario, ¿ok? Pero muchas veces cometemos ese error de decir, nuestra población era de tanto y seleccionamos a tantos de ellos para este estudio de casos y controles, que no es lo correcto, como les repito. Bueno,
volvemos a las diapositivas. Bien. A ver. Bueno, ya vimos lo que compete al cálculo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la selección muestral. La selección muestral, pues, puede ser de diferentes tipos también. Puedes hacer un muestreo aleatorio simple, en la que agarras al grupo completo de tus sujetos de estudio y los sorteas de manera manual o a través de un software. Puedes hacer un muestreo aleatorio estratificado, es decir, armas estratos de cada uno de los grupos. Por ejemplo, puede ser agruparlos por escuelas, por facultades, por grupos etarios, en fin, lo que tú quieras. Y haces un muestreo aleatorio dentro de cada uno de ellos. También tienes el muestreo aleatorio por conglomerados. Cuando se trata de conglomerados, cada conglomerado en realidad es un conjunto ya de sujetos de estudio. Pero se trata de poblaciones tan grandes, ¿ya? Por ejemplo, quieres hacer una investigación en estudiantes universitarios de todo el Perú, ¿ok? Y pues va a ser bastante complicado, bastante difícil, aunque no imposible, tener registrados a todos. Entonces lo que tú dices, bueno, cada promoción de estudio va a ser un conglomerado. Y lo que haces es sorteas a cada uno de los conglomerados. No sorteas a todos los sujetos de estudio, sino solamente sorteas a los conglomerados. Y los conglomerados seleccionados, a cada uno de ellos es a quienes vas a aplicar tu instrumento. Muestreo sistemático es el tipo de muestreo en la que tú defines cada cuántos sujetos de estudio que se te van presentando vas a seleccionar. Esto, por ejemplo, se suele utilizar bastante cuando hay investigaciones que se realizan fuera de los consultorios médicos, ¿ok? Tú dices, bueno, voy a entrevistar a cada paciente cada 5 pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, entrevistas a uno, salen 4, entrevistas al quinto, salen otros 4, entrevistas al 10º, salen otros 4, y así sucesivamente. Ese es tu orden sistemático. Eso ya no es aleatorio, ¿de acuerdo? Eso es intencional, pero existe tal como muestreo. Y finalmente el muestreo oportunista, en el que tú, pues, eliges a quien se te aparezca frente a ti, ¿no? También es otro tipo de muestreo no aleatorio, es intencional, y obviamente los dos primeros, pues, son los ideales, ¿ok? El segundo es un ideal de manera intermedia, y los dos últimos son no deseables, pero no inválidos, ¿ok? A veces, pues toca hacer un muestreo sistemático, un muestreo oportunista, y tienes que hacerlo porque no hay otra opción, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo no existe análisis estadístico fiable sin un diseño aleatorio, pero la solidez del muestreo aleatorio reside en que te garantiza estadísticamente la mayor exactitud del estudio, ¿ok? Sinonimia, es importante que sepan que aleatorio es lo mismo que probabilístico, que es lo mismo que randomizado, ¿ok? Y si tienes una población finita y vas a hacer un muestreo aleatorio, es obvio que tienes que tener el registro de todas las unidades de análisis en un Excel, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a hacer un muestreo probabilístico y vas a seleccionarlos, tienes que necesariamente contar con una lista en Excel de cada uno de los sujetos de estudio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejercicio también. Déjenme ubicar el archivo. Ya. Miren, volvemos al EPIDATS. Ok, volvemos aquí al EPIDAT. Y vamos ahora a módulos, muestreo, y ya no cálculo del tamaño de la muestra, sino selección muestral. ¿De acuerdo? Y en selección muestral, pues tienes cada uno de los métodos que hemos estado conversando. Vamos a hacer un muestreo simple aleatorio, como ejercicio, también porque ya se nos pasa el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esta ventanita y vamos aquí donde dice abrir datos. Tabla a utilizar y voy a dar el link examinar. Yo para esto previamente, ¿ok? Ya tengo una lista. Vamos a abrirla. Tengo una lista de todos mis sujetos de estudio. ¿Ven? Imagínense que acá
tengo los nombres de cada uno, no sé, de los estudiantes de medicina, de los estudiantes universitarios, o del nombre de los pacientes, ¿ok? A quienes yo deseo entrevistar, a quienes yo deseo entrevistar, aplicar mi instrumento, no lo sé. Pero tengo que tenerlos previamente registrados, ¿ok? Para yo hacer un buen análisis, un buen muestreo y por lo tanto una buena selección muestral. Bueno, entonces, tengo acá, voy a examinar, me voy a la ruta y selecciono esta que dice lista, que es donde está toda mi lista completa, ¿ok? Hago clic en abrir, va a cargar los datos, me va a pedir en qué pestaña está esta información, ¿ok? Y le voy a seleccionar que es la hoja número 1 del Excel. Ahí está, hoja 1, aceptar, ¿de acuerdo? Ya automáticamente me apareció que hay 254, que efectivamente había 254 en esa lista. Y vamos a suponer que mi tamaño muestral, pues me salió que son, no sé, 67. ¿De acuerdo? Entonces, el programa me va a decir quiénes son esos 67. ¿De acuerdo? Y le voy a pedir que me lo muestre en pantalla como que me lo muestre en fichero, o sea, en un archivo. Le voy a pedir calcular y me va a pedir dónde quiere que guarde este archivo. Yo le voy a pedir guárdalo en muestra, no sé, final, acá. Y lo guardas. Ok. Entonces, va a procesar la información, va a seleccionar estos 67, mis datos generados están disponibles en el archivo muestra final XLS. Me dice quiénes son, es el sujeto 129, es el sujeto 152, es el sujeto 25, bla, 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 hasta el final. Y yo lo puedo ver aquí, muestra final. Se generó automáticamente. Y acá está. O sea, acá me aparecerían los nombres de cada uno de los sujetos de estudio a quienes yo debería aplicar mi instrumento. Porque al fin y al cabo, ellos son los seleccionados para realizar la investigación. Eso es lo correcto, eso es lo que se debería hacer, pero muchas veces no se hace. Pero en fin, entonces, esa es la forma correcta como se deberían hacer. Bueno, entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes en lo que corresponde al tema del muestreo. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Pueden mencionarla o escribirla como quieran. Ahora acá hay una pregunta. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, si en los estudios pilotos también es necesario validar estadísticamente mi instrumento. Y la segunda pregunta es, si en los estudios pilotos también se podría utilizar el EPIDAT necesariamente. A ver, bueno. A ver, en lo que corresponde a la primera pregunta, en los estudios pilotos también es necesario validar estadísticamente mi instrumento. No. O sea, justamente con el estudio piloto tú validas tu instrumento, pero haces la validación de contenido, ¿de acuerdo? Si es que tu cuestionario no es para fines diagnósticos. Si tu cuestionario es con fines diagnósticos, es decir, tú quieres crear tu propio test de Zung, el famoso cuestionario, el famoso instrumento que nos permite determinar enfermedades mentales, como la depresión. Si tú quieres crear un nuevo cuestionario, obviamente no te vas a comparar al test de Zung, tienes que compararte al gold estándar. El gold estándar, como les decía, es en este caso la evaluación de un psiquiatra. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres crear tu instrumento, no solamente va a ser necesario un estudio piloto, va a ser necesario el estudio piloto más el estudio completo. En los estudios pilotos, por lo general, solamente se hacen validaciones de contenido, cosas en las que vas a, no sé, determinar si es entendible o no las palabras que tú estás empleando en tus preguntas. ¿Ok? O sea, no es necesario la validación estadística en ese instrumento. En el piloto, básicamente, lo que tú haces es validar si es comprensible o no. Validación de contenido. Y la segunda pregunta es si es que en los estudios pilotos también se podría utilizar el EPIDAT. Necesariamente, no es necesariamente, porque el estudio piloto es una muestra intencional. ¿Ok? En los estudios pilotos tú agarras a los que encuentras, ¿no? Si quieres hacerlo aleatorio, pues no hay ningún problema. Pero puedes seleccionar a quienes tú consideres necesario. No es obligatorio que utilices un método riguroso para seleccionar a tus sujetos de tu estudio piloto. Por lo general son 30 y puedes seleccionarlos de la manera en que tú consideres. Aquí hay otra pregunta. Dice,
Eh, realizó mi prueba piloto para validar mi instrumento. Mi duda es, la muestra tiene un mínimo y un máximo. Para el estudio piloto, lo aconsejable es 30. No es una cuestión definida universalmente, es una cuestión un poco arbitraria a veces. Puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50, queda en libertad del investigador. Pero con 30 es suficiente para comenzar un estudio piloto. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirla o también pueden pedir la palabra al organizador de esta conferencia. Sí, tenemos una pregunta más de Cristina, que es que debe cumplir con los criterios de inclusión y de exclusión. Ya, bueno, claro, es obvio, ¿no? Lo que pasa es que tú, al fin y al cabo, administras tu cuestionario a quien ya te cumple los criterios de exclusión y no tiene criterios de exclusión, ¿ok? O sea, tienes que haberte fijado en eso previamente. Si tú vas a, no sé, hacer no sé, una encuesta o una entrevista a estudiantes que, por ejemplo, nunca han jalado un curso, ¿no? Y vas al salón y le aplicas a todos, pues estás cometiendo un grave error, porque de repente en ese grupo hay gente que ya jaló, y eso era un criterio de exclusión, ¿no? Entonces tienes que ser bastante cuidadoso en saber a quiénes les aplicas el cuestionario. Dice acá, buenas tardes, ¿es necesario tener un certificado de validación del programa utilizado? No, de ninguna manera. El programa EPIDAT es un programa de acceso abierto, que lo puedes descargar gratuitamente, y no es necesario, por lo general, ninguna revista importante te pide este tipo de certificados, ¿no? Incluso del software, puedes utilizar el SPSS, el Stata, no te van a estar pidiendo las licencias ni nada de esas cosas. Obviamente que lo que debemos promover, pues, es el uso de softwares originales, ¿no? Pero cada uno de los estudiantes o de los trabajadores de los hospitales no vamos a estar comprando estos software. Eso es tarea de la universidad. O sea, si a alguien le tienen que exigir que compre el software original, es a las universidades. A ellos sí deben exigir. Pero igual no te lo van a exigir como un requisito al momento de someter tu artículo a una revista, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, creo que ya no tenemos más preguntas. De todas formas, los chicos saben que si es que tienen alguna duda pueden hacerla llegar a través del foro del Google Classroom. Y bueno, agradecerle otra vez, doctor, a nombre de todo el comité organizador de SCOME y GMSA Perú. Esperamos tenerlo pronto en otro tipo de actividades, sobre todo de educación médica y de investigación. Un gusto, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alison. Y, bueno, en fin, cuando gusten, pues estoy presto a poder colaborar con ustedes. Espero que les haya gustado. Listo, muchas gracias. A los chicos, no se olviden que tienen que llenar, bueno, los chicos que están inscritos, que tienen que llenar el post-test. Y bueno, para el resto de asistentes a la conferencia, vamos a seguir posteando el resto de conferencias que se van a seguir dando en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos, nos vemos.